Bajo el manto de una madrugada tormentosa aquel 6 de junio de 1944 el destino de la civilización entera se puso en juego sobre las gélidas aguas del Canal de la Mancha. Miles de hombres con el corazón latiendo al ritmo de los motores de sus barcazas se preparaban para enfrentar el muro de acero de una tiranía que parecía invencible mientras en los búnkeres de Berlín el silencio y el exceso de confianza sellaban el destino del régimen de la esvástica. Esta es la crónica definitiva de la Operación Overlord, un despliegue de audacia técnica y heroísmo individual donde líderes como Eisenhower y soldados anónimos en Omaha Beach transformaron una playa bañada en sangre en la puerta de entrada a la libertad del mundo moderno. El 6 de junio de 1944 se puso en marcha la Operación Overlord bajo el mando del general Dwight David Eisenhower apodado Ike, quien lideró la invasión de Normandía para liberar a Europa del dictador austriaco de bigote corto. Junto a él destacaron figuras como Bernard Law Montgomery, conocido como Manty, y Omar Nelson Bradley, llamado el General del Soldado, quienes coordinaron el asalto terrestre y el desembarco en las costas francesas. El éxito inicial dependió de la Operación Fortitude y el ingenio del agente doble español John Pujol García, con sobrenombre Garbo, quien engañó a los defensores sobre el lugar real del ataque. El mariscal Erwin Johann Sugin Rommel, alias el Zorro del Desierto, no estaba presente en el frente ese día porque viajó a Alemania para celebrar el cumpleaños de su esposa debido al mal tiempo. Las tropas aliadas desembarcaron en 5 playas denominadas Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword, enfrentando un infierno de fuego en sectores como la playa de Omaha, donde las defensas eran casi impenetrables. En este escenario sangriento, el general de brigada Norman Daniel Cota, apodado Dutch, fue crucial al motivar a los soldados a avanzar por la arena bajo una lluvia de balas enemigas. Mientras tanto, en la playa de Utah, el general Theodore Roosevelt Jr. mantuvo la calma a pesar de aterrizar en el lugar equivocado, logrando dirigir a sus hombres hacia el interior con éxito. Los zapadores y soldados enfrentaron obstáculos metálicos y campos minados para abrir brechas en el muro atlántico que los seguidores de la esvástica consideraban imposible de romper. Uno de los momentos más heroicos ocurrió en Point Duoc, donde el teniente coronel James E. Rader y sus rangers escalaron acantilados de 30 metros bajo fuego constante para destruir cañones pesados. Aunque inicialmente encontraron señuelos de madera, los soldados buscaron por los alrededores hasta localizar y neutralizar la artillería real que amenazaba a toda la flota aliada estacionada en el mar. En el flanco este, los paracaidistas británicos dirigidos por Richard Nelson Gall capturaron puentes vitales como el puente Pegasus, asegurando rutas de escape y bloqueando los refuerzos del régimen opresor. El uso de tanques especiales diseñados por Percy Hoover, llamados los juguetes de Hoover, facilitó la limpieza de minas y la destrucción de muros de hormigón en las playas británicas. La falta de una respuesta rápida de los defensores se debió en parte a que el líder supremo, al que llamaban el Furor, dormía y nadie se atrevía a despertarlo para pedir refuerzos blindados. Rommel intentó organizar contraataques a su regreso, pero el dominio aéreo establecido por el mariscal Arthur William Tedder impedía que cualquier vehículo del régimen nazi se moviera libremente por las carreteras. Los ataques de la resistencia francesa, liderada por Charles-André Joseph Marie de Gaulle, sabotearon las comunicaciones y las vías ferroviarias, aumentando el caos y la confusión en el mando enemigo. El general George Smith Patton, apodado Sangre y Agallas, cumplió su función al mantener distraídas a varias divisiones enemigas en un punto lejano, asegurando que no llegaran a Normandía. Al caer la noche del día de, miles de soldados habían asegurado un perímetro sólido, permitiendo que la esperanza de libertad regresara finalmente a un continente que sufrió años de terror y tiranía. El sacrificio de estos hombres permitió que meses después los aliados avanzaran hacia París y cruzaran el río Rin para terminar definitivamente con el poder de la Cruz Gamada en Alemania. Hoy los puertos artificiales Mulberry y los monumentos en los acantilados sirven como recordatorio eterno del valor y la coordinación global necesaria para vencer la oscuridad del fascismo. La historia de aquel 6 de junio de 1944 permanece como el triunfo de la voluntad humana sobre la opresión, gracias al liderazgo de Ike y el coraje de los héroes de Normandía.
En las horas finales de la jornada el éxito de la invasión era una realidad tangible con más de 150.000 soldados aliados pisando suelo francés para iniciar la reconquista. A pesar de que la ciudad de Caen no cayó de inmediato como se planeó, la cabeza de playa era lo suficientemente fuerte para resistir cualquier contraataque desesperado del enemigo. Los generales Eisenhower y Montgomery revisaban los mapas con satisfacción sabiendo que el primer paso de la liberación europea se había completado a un costo humano inmenso pero necesario. El despliegue logístico que siguió al desembarco fue tan masivo que superó cualquier capacidad de defensa que el régimen derrotado pudiera montar en los meses siguientes de combate. El impacto del engaño maestro de Garbo continuó incluso después de la invasión, pues el alto mando alemán seguía teniendo un segundo ataque mayor en el paso de Calais. Esta duda paralizó a importantes reservas de tanques Panzer que habrían podido cambiar el resultado de la batalla en Normandía si se hubieran desplegado con rapidez. Los paracaidistas de la división 101 y 82, aunque dispersos, sembraron tal confusión que las defensas interiores colapsaron ante el avance de la infantería que salía de las playas. La coordinación entre las fuerzas navales, aéreas y terrestres demostró que el poder de las naciones libres era superior a la rígida estructura de mando del dictador austriaco. Los soldados que sobrevivieron a la carnicería de Omaha recordaron siempre el valor de sus oficiales y la importancia de seguir adelante cuando todo parecía perdido entre explosiones y humo. Cada metro de arena ganado representaba una victoria sobre la tiranía y un paso más hacia la destrucción de los campos de concentración y la opresión fascista en el continente. La noticia de la invasión recorrió el mundo entero, despertando la esperanza en los países ocupados y demostrando que el final de la guerra estaba finalmente a la vista de todos. El general Bradley, profundamente conmovido por lo visto en las playas, reafirmó su compromiso de no desperdiciar la vida de sus hombres en misiones que no fueran decisivas para la victoria. La tecnología jugó un papel fundamental con inventos como los oleoductos submarinos y los muelles flotantes que permitieron suministrar combustible y municiones a una velocidad sin precedentes en la historia. Los pilotos aliados mantuvieron un paraguas protector sobre las playas, derribando a los pocos aviones enemigos que intentaron interferir con el desembarco durante la jornada del 6 de junio. Mientras tanto, en los pueblos franceses los civiles comenzaban a salir de sus sótanos para abrazar a sus libertadores, compartiendo lo poco que tenían en señal de agradecimiento eterno. Esta unión entre soldados y civiles simbolizó el verdadero espíritu de la cruzada por la libertad que Ike había proclamado antes de que partiera la flota. Al concluir este resumen histórico, queda claro que el día D fue el punto de inflexión donde la balanza del destino se inclinó definitivamente a favor de la justicia y la democracia. Los nombres de James Earl Rather, Teddy Roosevelt Jr. y Norman Cotta se unieron a los de Ike y Manti en el panteón de los grandes defensores de la humanidad. El legado de Normandía no es solo una victoria militar, sino un recordatorio de que la libertad requiere vigilancia, sacrificio y una voluntad inquebrantable para enfrentar al mal. Que el relato de estas hazañas sirva para valorar la paz que hoy disfrutamos gracias a quienes no dudaron en saltar hacia lo desconocido aquel histórico amanecer de junio. El 6 de junio de 1944 a las 6:30 de la mañana las barcazas aliadas tocaron la arena de Normandía en 5 sectores clave: Utah, Omaha, Gold, Juno y Soar. En la playa de Omaha los soldados estadounidenses enfrentaron un escenario de pesadilla con acantilados altos y defensas fortificadas que resistieron los bombardeos previos de los aliados. El general Omar Nelson Bradley observaba con angustia desde el mar cómo sus tropas eran diezmadas por ametralladoras enemigas ocultas en nidos de hormigón estratégicamente ubicados. En medio del caos, el general de brigada Norman Daniel Cotta, conocido como Dutch, recorrió la playa bajo fuego enemigo para motivar a sus hombres a avanzar. Cotta instó a los soldados a moverse, advirtiendo que solo los muertos o los que pronto morirían se quedarían estancados en la orilla de la playa. Los soldados lucharon por superar obstáculos metálicos llamados erizos checos mientras el agua del mar se teñía de rojo y buscaban refugio tras cualquier roca disponible. En contraste, el desembarco en la playa de Utah fue más exitoso gracias al liderazgo del general Theodore Roosevelt Jr., quien desembarcó con calma a pesar de sus problemas de salud. Roosevelt decidió que la batalla comenzaría en el lugar exacto donde habían aterrizado por error, logrando un avance rápido que minimizó considerablemente las bajas en su sector. Mientras tanto, los zapadores en Omaha realizaban sacrificios heroicos detonando explosivos en las alambradas para abrir brechas críticas que permitieron a la infantería escalar los riscos. Los defensores del régimen totalitario contaban con francotiradores en las ruinas costeras que intentaban frenar a la 1ª y 29ª División de Infantería bajo un constante fuego de mortero.
Los heridos luchaban por sobrevivir en la orilla mientras la marea subía rápidamente complicando las labores de los sanitarios que corrían desesperados entre las explosiones de arena. En los sectores británicos de Gold y Sword el general Miles Christopher Dempsey dirigió un asalto mejor coordinado logrando silenciar baterías de artillería enemigas. Los canadienses en la playa de Juno superaron pérdidas iniciales causadas por minas marinas y demostraron un empuje imparable capturando rápidamente los pueblos costeros de la región francesa. El éxito en estas playas fue determinante para evitar que el frente aliado colapsara durante las horas más críticas de aquel histórico día de junio en Europa. La falta de comunicación y liderazgo en el bando defensor permitió que los aliados ganaran el terreno suficiente para comenzar el desembarco de los tanques pesados. Al mediodía el paisaje de Normandía era una escena de destrucción total con restos de barcos y equipos cubriendo la costa entre nubes de humo y olor a pólvora. Los generales aliados eran conscientes de que el asalto inicial era exitoso, pero la verdadera lucha por la liberación continental estaba apenas comenzando en territorio francés. Las tropas se adentraron en el terreno conocido como Bocage, donde los setos altos funcionaban como pequeñas fortalezas naturales que el enemigo defendía con una ferocidad extrema. El general Bradley decidió no evacuar Omaha al confirmar que los grupos de soldados habían logrado finalmente conquistar la cima de los acantilados silenciando las armas enemigas. Este giro crucial en la batalla fue posible gracias al valor individual de miles de soldados cuyos actos heroicos muchas veces no quedaron registrados en los libros oficiales. La determinación inquebrantable de no retroceder transformó lo que parecía un desastre inminente en una victoria estratégica decisiva para las fuerzas de la libertad mundial. En el aire los cazas P-47 Thunderbolt mantenían un patrullaje incesante atacando cualquier convoy de suministros del régimen de la esvástica que intentara acercarse a la zona de invasión. Esta protección aérea constante funcionó como un escudo para los soldados en tierra quienes todavía luchaban por consolidar sus posiciones frente a los posibles contraataques del bando opresor. Los pilotos aliados dominaron los cielos facilitando que el flujo de hombres y materiales continuara llegando a las playas sin interrupciones mayores. La tarde trajo una calma relativa donde comenzaron a agruparse los primeros prisioneros del régimen derrotado, muchos de los cuales eran reclutas forzados de diversas naciones ocupadas. Estos soldados se rendían ante la magnitud del ejército invasor mostrando rostros de sorpresa al ver la enorme cantidad de barcos que cubrían el horizonte marino. Los aliados establecieron zonas seguras para procesar a los cautivos mientras sus tropas continuaban expandiendo el perímetro conquistado hacia el interior de la región de Normandía. La jornada concluyó con miles de hombres descansando sobre la arena conquistada tras un día marcado por el sudor, la sangre y la voluntad de derrocar la tiranía. El muro del Atlántico había sido perforado y las naciones democráticas tenían finalmente una base firme para continuar su avance hacia la liberación total del continente europeo. Aunque la noche se preveía larga y peligrosa, los comandantes aliados sabían que habían ganado la batalla inicial contra el dominio opresor que asolaba a Francia. Point Duo, que era un saliente rocoso extremadamente peligroso ubicado entre las playas de Omaha y Utah, donde se sospechaba la presencia de cañones de largo alcance. La misión de capturar este punto estratégico fue asignada al teniente coronel James Earl Rader, quien lideraba al segundo batallón de los Rangers o guardabosques. Los hombres de Rader enfrentaron el desafío de escalar acantilados de 30 metros de altura usando cuerdas y escaleras mientras recibían ataques constantes desde la cima por parte de los defensores del régimen. Muchos soldados cayeron al vacío o fueron alcanzados por granadas, pero la determinación de este grupo fue inquebrantable durante toda la mañana del 6 de junio. Al alcanzar la cumbre, los Rangers descubrieron con asombro que los búnkeres contenían solo señuelos de madera en lugar de las armas pesadas esperadas originalmente. Sin embargo, no abandonaron la misión y exploraron los alrededores hasta localizar las piezas de artillería reales ocultas en un huerto cercano para destruirlas con granadas. Durante 2 días Rader y sus hombres resistieron contraataques feroces del ejército opresor mientras esperaban refuerzos que se retrasaban por el caos general en las playas. James Earl Rader terminó la jornada herido pero firme en su puesto, ganándose el respeto de sus subordinados por su liderazgo excepcional bajo fuego directo. En las playas británicas y canadienses conocidas como Gold, Juno y Sword, el avance aliado resultó más fluido, aunque no estuvo exento de riesgos mortales para las tropas. El general Miles Christopher Dempsey lideró a los soldados del Reino Unido hacia la ciudad estratégica de Caen mientras el sol comenzaba a calentar el campo de batalla.
Los tanques especializados diseñados por Percy Howard, apodados los juguetes de Howard, fueron fundamentales para limpiar minas terrestres y superar muros de hormigón enemigos. Por su parte, los canadienses en la playa de Juno mostraron una valentía notable al adentrarse profundamente en territorio enemigo durante las primeras horas de la invasión. El régimen del dictador alemán empezó a notar cómo su muro atlántico se desmoronaba ante la presión coordinada de las naciones libres que atacaban sin descanso. Un error crítico para los defensores fue la falta de refuerzos blindados, ya que nadie se atrevía a despertar al líder supremo para obtener la autorización necesaria. El éxito de los Rangers en los acantilados se convirtió rápidamente en un símbolo de la voluntad de las fuerzas especiales para cumplir objetivos que parecían imposibles. Los hombres del segundo batallón emplearon ganchos de abordaje disparados por morteros para asegurar las cuerdas mientras el oleaje golpeaba con fuerza sus barcazas de transporte. Los combates dentro de las defensas de Point Two se tornaron brutales y cuerpo a cuerpo en el interior de los túneles y trincheras de roca. Los Rangers silenciaron nidos de ametralladoras usando cuchillos y bayonetas para despejar los accesos principales hacia la meseta superior del saliente rocoso. El coronel Rader mantuvo el mando de la operación a pesar de haber recibido 2 disparos, demostrando una capacidad de resistencia física y mental asombrosa. La destrucción de los cañones de 155 milímetros trajo un alivio inmenso al almirante Bertrand Home Ramsey, encargado de coordinar la flota de guerra. Si aquellas piezas de artillería hubieran permanecido operativas, el desembarco en las playas vecinas habría sufrido pérdidas humanas y materiales catastróficas para los aliados. Aunque la inteligencia previa falló al no detectar el traslado de los cañones, la iniciativa de los soldados en el terreno corrigió el rumbo de la batalla. Mientras los Rangers aseguraban las alturas, los paracaidistas de la Sexta División Británica lograron capturar el puente Pegasus en una acción audaz y rápida. Bajo el mando del mayor John Howard, los soldados aterrizaron en planeadores a pocos metros del puente, evitando que los defensores detonaran cargas explosivas. El mayor Howard y sus hombres resistieron durante horas el acoso de francotiradores y vehículos blindados enemigos mientras esperaban ser relevados por tropas de la playa Somme. La frase clave para confirmar el éxito de la captura de los puentes estratégicos fue a Manham indicando que el plan se cumplía. En el sector de Gold Beach, los británicos de la 50ª División avanzaron hacia Arromanches con el objetivo de instalar un puerto artificial para el suministro. El general de división Graham lideró estas tropas que conectaron las zonas de desembarco estadounidenses con las británicas a pesar de las inundaciones en la región. La llegada de los tanques Sherman con dispositivos de flotación conocidos como Duplex Drive sorprendió a los defensores, que no esperaban vehículos blindados tan pronto. Aunque algunos se hundieron en Omaha por el mal clima, en las playas del este llegaron suficientes unidades para apoyar a la infantería contra los búnkeres. Estos vehículos permitieron que los soldados aliados salieran de la zona de arena mucho antes de lo previsto por los estrategas del dictador austriaco. La consolidación de estos puntos estratégicos permitió que el frente de invasión dejara de ser una serie de ataques aislados para convertirse en una línea unificada. El sol de la tarde iluminaba un territorio donde la bandera de la libertad comenzaba a ondear tras años de una ocupación oscura y un silencio forzado. Los habitantes de los pueblos franceses recibían con esperanza a los soldados aliados, que traían consigo el fin del miedo constante bajo el régimen anterior. Aunque la lucha general estaba lejos de terminar, la toma de Point Two y los puentes garantizaba una base sólida para el avance continental. La audacia de unos pocos hombres en los campos de Normandía salvó el futuro de millones de personas al quebrar la defensa de la tiranía. James Earl Rader y sus valientes guardabosques finalmente recibieron los refuerzos necesarios al terminar el día, terminando una de las operaciones de comandos más brillantes. Su hazaña despejó el camino hacia el corazón de la Francia ocupada, permitiendo que el grueso de los ejércitos aliados iniciara la marcha definitiva. Con la artillería enemiga silenciada y los puentes bajo control total, el destino del régimen de la esvástica quedó sellado en las costas de Normandía. Este capítulo de la historia destaca cómo el heroísmo individual y la coordinación estratégica fueron la clave para abrir las puertas de la liberación europea. En el cuartel general alemán reinaba una confusión total, ya que muchos oficiales creían que el desembarco en Normandía era solo una maniobra de distracción para el ataque real en Calais. Mientras los informes describían una flota inmensa, los comandantes en Berlín esperaban órdenes de un dictador al que llamaban el Furor, quien dormía bajo efectos de medicinas.
Esta parálisis impidió que las divisiones Panzer actuaran a tiempo para frenar a los aliados antes de que consolidaran sus posiciones en la costa francesa. Erwin Johann Eugen Rommel regresó a toda velocidad desde Alemania, pero al llegar la tarde del 6 de junio comprendió que la perforación del muro del Atlántico era irreversible. Por el bando aliado, el general de división Richard Nelson Gall logró con la sexta división aerotransportada capturar puentes vitales como el puente Pegueses, asegurando el flanco este. Los paracaidistas británicos combatieron con ferocidad contra fuerzas superiores, manteniendo rutas de escape abiertas para las tropas que desembarcaban en la playa Somme. Al mismo tiempo, el mariscal del aire Arthur William Tedder garantizó una supremacía aérea absoluta, permitiendo que los cazas aliados destruyeran cualquier vehículo enemigo que intentara moverse por las carreteras. Esta ventaja tecnológica fue determinante para que los suministros y refuerzos llegaran a las playas sin interrupciones mayores durante el día. A pesar de los avances locales, los aliados esperaban contraataques violentos del ejército del régimen fascista, mientras el veterano mariscal Herr von Rundstedt aconsejaba retiradas estratégicas inútilmente. Sus sugerencias fueron ignoradas por la cúpula política en Berlín, obligando a los soldados alemanes a luchar en posiciones sin esperanza de ser mantenidas a largo plazo. Mientras los generales discutían, los soldados en el frente padecían órdenes contradictorias bajo el fuego de los acorazados de la flota de Dwight David Eisenhower. Buques como el Warspite y el Arkansas utilizaron sus cañones navales para martillar las posiciones de artillería enemiga con una precisión devastadora. El general Omar Nelson Bradley se enfocó en coordinar el flujo logístico hacia Omaha Beach, consciente de que sin municiones ni combustible los tanques de Bernard Law Montgomery se detendrían. Miles de vehículos de transporte llenaron las rutas francesas mientras los ingenieros reparaban puentes para facilitar la expansión hacia el interior del continente europeo ocupado. En el bando contrario, Rommel intentaba organizar a la División 21 de tanques, pero el fuego naval aliado, apodado el Martillo de los Dioses, desbarataba cualquier agrupación. La moral de los defensores del régimen de la esvástica comenzó a flaquear ante la ausencia de los refuerzos prometidos por su alto mando. La resistencia francesa, bajo el liderazgo a distancia de Charles-André Joseph Marie de Gaulle, cumplió un rol crucial saboteando vías ferroviarias y líneas de comunicación. Estos actos de guerrilla generaron un caos informativo que provocó que batallones alemanes marcharan en direcciones equivocadas mientras los aliados ganaban terreno vital. Mientras tanto, el general estadounidense George Smith Patton, apodado Sangre y Agallas, permanecía en Inglaterra como parte de un plan de engaño para inmovilizar tropas enemigas. Patton sacrificó su deseo de combate para hacer creer al enemigo que el ataque principal sería en Calais, evitando que el desembarco fuera expulsado al mar. En Bletchley Park, los servicios de inteligencia como el MI6 trabajaban interceptando mensajes cifrados de la máquina Enigma, permitiendo conocer los movimientos enemigos con antelación. Esta ventaja invisible guió a las tropas en medio de la niebla de la guerra durante todo aquel histórico mes de junio de 1944. En las zonas rurales, los civiles franceses salían de sus refugios para ofrecer sidra y flores a los soldados aliados que llegaban exhaustos y cubiertos de polvo. Sin embargo, el peligro de los francotiradores del régimen opresor seguía presente en cada granja, dificultando las labores de limpieza de los paracaidistas aliados. Bajo el mando de Matthew Bunker Rigo, los hombres de la 82 División Aerotransportada trabajaban para asegurar los pueblos cercanos a Saint-Mère-Église. La noche del 6 de junio, los cielos seguían iluminados por bengalas y fuego antiaéreo mientras los comandantes aliados revisaban mapas para unir los perímetros conquistados. El éxito inicial era una realidad tangible, pero el camino hacia la liberación de París y la llegada a Berlín todavía presentaba obstáculos mortales y batallas épicas. Los aliados se aferraban al suelo francés con una determinación que ya nada podría detener por completo en los meses de combate venideros. El mariscal Rommel dejó constancia en su diario de que la guerra estaba perdida si no lograban expulsar a los invasores en los primeros 3 días del desembarco. Su análisis experto le indicaba que la capacidad industrial de Estados Unidos y el Reino Unido superaría rápidamente cualquier defensa que él pudiera organizar en Francia. El zorro del desierto se sentía abandonado por sus superiores en Alemania, quienes preferían ignorar la gravedad de los sucesos que ocurrían en las costas. La falta de apoyo y la terquedad del mando central sellaron el destino de las divisiones alemanas que intentaban contener la marea aliada. Al finalizar la jornada, el telón de acero que el régimen nazi construyó alrededor de Europa mostraba grietas profundas por donde empezaba a filtrarse la luz de la democracia. El sacrificio de miles de hombres en las playas y campos de Normandía había abierto la puerta definitiva para el colapso del sistema totalitario europeo.
La historia se preparaba para el capítulo final de la liberación donde la coordinación y el valor de las naciones libres prevalecerían sobre la opresión. Los nombres de los grandes líderes aliados quedarían grabados para la eternidad como los arquitectos de una victoria que cambió el mundo. La cuarta parte de esta historia concluye con los aliados consolidando su presencia en territorio francés preparados para enfrentar cualquier desafío que el enemigo pudiera presentar. La parálisis alemana y el descontrol en su cadena de mando resultaron ser los mejores aliados de la operación Overlord en sus horas más críticas. El camino hacia la paz estaba trazado con sangre y esfuerzo, pero la voluntad de acabar con la tiranía era más fuerte que cualquier obstáculo. El mundo observaba con esperanza como el gigante de la libertad despertaba definitivamente para reclamar el continente de las garras del régimen de la esvástica. Al caer la noche del 6 de junio de 1944, los aliados establecieron una cabeza de playa sólida en Francia, marcando el inicio de la liberación europea. Aunque objetivos como la ciudad de Caen no se lograron de inmediato, el éxito fue heroico, con más de 150.000 soldados desembarcados y toneladas de equipo fluyendo sin pausa. El impacto psicológico para el régimen del dictador fue devastador al comprobar que su fortaleza Europa ya no era inaccesible ante la fuerza de las naciones libres. El general Dwight David Eisenhower visitó a las tropas poco después para agradecer profundamente el sacrificio de aquellos jóvenes que cambiaron el curso de la historia universal. Los nombres de los caídos quedaron grabados en monumentos de mármol blanco en los acantilados de Normandía como recordatorio eterno de quienes dieron su vida por la libertad. Esta victoria permitió que meses más tarde las fuerzas aliadas avanzaran hacia París y cruzaran el río Rin para golpear el corazón de Alemania y terminar la guerra. Figuras como Ike Manti y el general del soldado se volvieron leyendas militares junto al agente Garbo, quien demostró que el ingenio era tan vital como las armas. La derrota definitiva del mal representado por el régimen de la esvástica comenzó formalmente en esas arenas francesas bajo el fuego constante de ametralladoras y cañones. Hoy los restos de los puertos artificiales Malvery en la costa de Arromanches permanecen como testigos silenciosos de aquella inmensa proeza de ingeniería y valor humano. El sacrificio de miles de hombres de diversas Naciones Unidas sigue siendo una lección de humildad y coraje para las generaciones actuales que disfrutan de la paz. El día D no solo fue una operación militar exitosa, sino el momento exacto en que la esperanza regresó a un continente que vivió bajo el terror. La consolidación del frente permitió que el general Omar Nelson Bradley iniciara la operación Cobra en julio para romper definitivamente las líneas defensivas del régimen opresor. Mientras tanto, el general británico Bernard Law Montgomery mantuvo una presión constante sobre las divisiones blindadas enemigas, desgastando sus recursos y su moral de combate día tras día. Los refuerzos que llegaban desde Inglaterra aseguraban que la iniciativa estuviera siempre del lado de las democracias frente al debilitado ejército del dictador austriaco. Aquel 6 de junio los soldados demostraron que ninguna muralla de hormigón es más fuerte que el deseo humano de vivir en una sociedad libre de odio. Winston Leonard Spencer Churchill celebró desde Londres el éxito de la operación que planearon con tanto cuidado y temor durante años de aislamiento total. La maquinaria de guerra aliada funcionó con precisión gracias al esfuerzo de millones de obreros y soldados que trabajaron arduamente en las sombras del secretismo absoluto. El mariscal Erwin Johann Sugin Rommel fue herido poco después en un ataque aéreo, dejando a las tropas de ocupación sin su guía más capaz y astuto. Sin el zorro del desierto, la resistencia alemana se volvió caótica y fragmentada, facilitando el avance de los tanques aliados hacia las llanuras de Francia y Bélgica. La caída del régimen de la Cruz Gamada se convirtió en una cuestión de tiempo y logística más que de simple estrategia militar en el campo. En los búnkeres de Berlín, el líder de bigote corto se negaba a aceptar que sus defensas costeras fueran superadas por la audacia de los paracaidistas aliados. Su negativa a permitir retiradas tácticas condenó a miles de sus propios hombres a la muerte o al cautiverio en manos de los ejércitos libertadores. El fanatismo político del régimen chocó frontalmente contra la realidad de un campo de batalla donde el equipo y la moral aliada eran simplemente superiores. La historia recordará la madrugada en que el canal se llenó de barcos destinados a derrocar a uno de los regímenes más crueles de la humanidad. Nombres de playas como Omaha y Utah son ahora sinónimos de valentía extrema y de la lucha incansable contra la tiranía que amenazaba con cubrir el mundo entero. James Earl Rader y sus Rangers junto a paracaidistas como Matthew Bunker Ridgway son los rostros de una victoria forjada con acero y una voluntad inquebrantable. Este relato finaliza recordando que la libertad tiene un precio muy alto y se escribe con la sangre de quienes deciden enfrentar la injusticia con determinación.
La invasión de Normandía es el ejemplo máximo de coordinación global frente a la adversidad más oscura que el siglo XX conoció en su historia bélica. Los cementerios militares en Colleville-sur-Mer miran al océano en un silencio que invita a reflexionar sobre el costo real de las libertades que hoy poseemos. Cada cruz y cada estrella representan una historia interrumpida pero dejan un legado que permite hablar y pensar sin el miedo a ser perseguidos por tiranos. Los generales Eisenhower y Montgomery descansan ahora en la historia, pero su obra maestra sigue siendo estudiada como el triunfo de la planificación sobre la improvisación. El régimen del dictador colapsó un año después bajo el peso de sus errores y la presión insoportable de los ejércitos que avanzaban imparables. Fue en Normandía donde se clavó la primera estaca en el corazón de esa bestia que pretendía durar 1000 años en el poder absoluto sobre las naciones. El esfuerzo conjunto de estadounidenses, británicos, canadienses y franceses libres demostró que la unión es la herramienta más poderosa contra cualquier forma de opresión o maldad. No hubo detalle pequeño ni soldado insignificante en esta gran obra donde el destino de la civilización se decidió en unas pocas horas de combate feroz. Lugares como Point du Hoc y el Puente Péguese son ahora santuarios de la memoria colectiva que debemos proteger para no repetir errores pasados. La figura de Dwight David Eisenhower emerge como el líder equilibrado que manejó egos y presiones políticas para lograr lo que parecía imposible en aquel tiempo. Su orden de vamos fue el eco que anunció por todo el continente que el fin de la ocupación nazi estaba finalmente al alcance de la mano. La gratitud de los pueblos liberados sigue vigente en cada aniversario cuando los veteranos regresan a las playas para recordar a sus hermanos de armas. Así concluye la historia de la Operación Overlord, que devolvió la luz a una Europa sumida en la oscuridad del régimen de la esvástica y el odio. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.